Chicos, muy buenas noches. Pues en vista de que ninguno de los estudiantes del ciclo 4 se conectó a la explicación, les quedará la grabación guardada en YouTube para que ustedes la consulten posteriormente cuando necesiten. En el día de hoy, pues vamos a empezar con los conceptos que necesitamos básicos para abordar el segundo periodo, ¿sí? En el segundo periodo vamos a empezar con los temas de álgebra, y para ello, pues vamos a iniciar con unos conceptos algebraicos básicos, ¿sí? Inicialmente, pues les tengo una frase del día donde dice que de las ideas no se vive, hay que hacer que algo pase con ellas, de Alfred Whitehead, ¿listo? El día de hoy, chicos, pues tengo dos objetivos a trabajar o a reportar con ustedes, que son reconocer las expresiones algebraicas y sus elementos y resolver operaciones de adición y sustracción de expresiones. Recordemos que cuando hablamos de adición nos referimos a suma y cuando hablamos de sustracción nos referimos a resta. ¿Listo? Dentro de estos conceptos básicos, pues vamos a ver una nomenclatura o unas elementos de los cuales están compuestos estas expresiones y estos términos para que ustedes puedan entender, ¿cierto? En primer lugar, chicos, tenemos una variable, que una variable se reconoce como un símbolo, ¿cierto? Donde en ese símbolo representa cualquier número o cualquier letra y generalmente se trabajan las últimas letras del alfabeto. X, Y, Z, T, U, V, pero pues también se pueden utilizar cualquier otra, simplemente que por convención o por tradición se han utilizado las últimas del alfabeto. También tenemos las constantes, que es un valor fijo que no sufre modificaciones y puede ser numérica o un literal, es decir, la parte que acompaña a la letra, ¿sí? En cuyo caso se pueden utilizar las primeras letras del alfabeto o también se utiliza cualquier valor numérico, ¿cierto? Puede ser entero, puede ser decimal, puede ser negativo, puede ser positivo, ¿cierto? Y pasado esto, tenemos un término algebraico. Y un término algebraico es el producto o la unión. Recordemos que el producto es la operación de multiplicación, es la unión entre variables y constantes, ¿cierto? En un solo término algebraico podemos tener diferentes o varias variables, valga la redundancia, y podemos tener también varias constantes, ¿cierto? Los términos algebraicos pueden ser monomios, binomios, trinomios o polinomios. Cuando hablamos de monomios, nos referimos es que tiene un solo término, mono representa uno. Cuando hablamos de binomio, nos referimos a dos términos. Cuando hablamos de trinomio, pues tres términos. Y polinomio, de cuatro términos en adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un monomio puede ser menos 3x a la 2, ¿sí? Un binomio, perdón, ya sería menos 3x a la 2 más 5y, ¿sí? Un trinomio, entonces, es menos 3x a la 2 más 5y más z. Y un polinomio, entonces, 3x a la 2 más 5y más z más 8. ¿Listo? Y entonces, en todos los casos, tenemos, partiendo de la misma expresión, tenemos lo que es un monomio, lo que es un binomio, lo que es un trinomio y un polinomio, ¿cierto? Entonces, después de eso, tenemos una expresión algebraica. Entonces, las expresiones algebraicas es la unión, como en este caso, los polinomios, ¿cierto? Los polinomios que
están separados o unidos mediante la operación de suma o de resta, ¿cierto? Entonces, en este caso, menos 3x a la 2 más 5y más z más 8 es una expresión algebraica compuesta de 4 términos, ¿cierto? 4 términos, pues de diferentes valores, ¿sí? Luego de ello, tenemos en este lado, aquí en la parte, el grado de un término, ¿cierto? El grado de un término, entonces recordemos que en este caso, para un polinomio tenemos 4 términos, ¿cierto? Vamos a ver otro término. 8x a la 2, y a la 3 y z, ¿cierto? Los términos, cuando hablamos del término de una expresión, nos referimos a los exponentes de toda esa expresión. En el caso de z, recordemos que si un término, no un exponente, perdón, una letra o una variable, no tiene un término en la parte superior, asumimos que el número que está aquí es un 1, solo que nosotros no lo colocamos. Es como si nosotros tuviéramos, en otro caso, x a la 3, y, z. Y si no tenemos un número que acompaña acá, nosotros también asumimos que ese número que acompaña es un 1, ¿cierto? Entonces, para saber el grado de este término, nosotros lo que hacemos es que sumamos todos estos exponentes. 2 más 3, 5, más 1, 6. El grado de este término es 6. En este caso, el grado de este exponente es 3 más 1 es 5, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos un polinomio, como en este caso, nosotros lo que hacemos para saber el grado de toda esa expresión es tomamos el valor más alto y ese es mi grado. En este caso, el exponente mayor es el 2, entonces nosotros decimos que es un polinomio de grado 2, ¿cierto? Otra expresión podría ser 5 a la 2, y a la 3, más 6y, 6x y y a la 2. Entonces, en este caso, el grado de este polinomio, de este binomio, sería 5, ¿cierto? Porque el mayor término está acá comparado con el 3 que está acá. Entonces, el grado de esta expresión está ahí, ¿sí? Ya con esta explicación, chicos, de esos componentes, ustedes podrían solucionar la primera parte de la guía, ¿sí? En la actividad 1, donde les pregunta qué es el coeficiente numérico, ¿cierto? Que el coeficiente numérico es el número que acompaña adelante a mi término, ¿cierto? También les pregunta qué es el factor literal, y es todo lo que va después del número, ¿sí? Y también, pues, qué es un término algebraico, ya aquí lo definimos. Esa es la primera tarea de esa actividad. La segunda es determinar el coeficiente, el factor literal y el grado de cada una de esas expresiones que están en la guía con los que tenemos acá, ¿sí? También en tercer lugar, ustedes tienen que decir cuál es el grado y cuántos términos hay en cada expresión, por lo menos. Si fuera este de acá, entonces tenemos 3 términos. El primero que es 3x menos 3x a la 2, el otro es 5x y el otro es 6. Y el grado, pues es el exponente o la suma de los exponentes del término mayor. En este caso, el grado de este término es 2, ¿cierto? Y eso sería la primera actividad, ¿cierto? Para la segunda actividad, entonces, lo que ustedes deben hacer, chicos, donde dice reducción de términos semejantes, cuando hablamos de reducir,
es porque tenemos expresiones similares, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es dejar la menor expresión posible. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Tengo 6m más 3m, ¿cierto? Entonces, vemos que acá la parte literal o la parte que acompaña en ambas letras es la misma, ¿cierto? Como en ambas letras, perdón, en ambos términos, las letras son iguales, entonces nosotros simplemente sumamos, en este caso una suma, sumamos los términos que acompañan y dejamos la parte literal exactamente igual. Entonces, 6 más 3 nos da 9 y dejamos la letra acompañando y la respuesta entonces es 9m. Otro caso, para que ustedes también tengan un poquito de cuidado, si yo tengo los términos 5 menos 5 menos 5, x a la 2 más 3x más 2x a la 2, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, este término, ¿cierto? No es igual a estos dos de acá. Por más de que tengan la x, ¿cierto? No podemos sumar x cuadrado con x sola. Lo mismo si es a la 3, si es a la 5 o si está acompañada de otra letra aparte de la x. Entonces, simplemente en este caso, podríamos sumar los términos que son semejantes. Para este caso, sumamos este término y este término. Y entonces, 5 más 2 nos da 7x a la 2 más 3x. Otra cosita a tener en cuenta, siempre que los términos van siendo más y más largos, generalmente se tratan de ubicar dejando al lado izquierdo el valor que tenga el exponente más alto y hacia el lado derecho el que tenga el exponente más pequeño o sea un número solo. ¿Listo? Vamos a ver esta otra expresión para que lo tengan en cuenta. Un poquito más largo. X, y a la 2 más x a la 2, y más, bueno, pongámoslo acá, 2x a la 2 más y, más 3 más x, y, 4xy a la 2 menos 5x a la 2y más 7. ¿Listo? Si vemos acá, tenemos un polinomio compuesto por 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Recuerden que cada símbolo que tenemos acá, en este caso, suma, 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 resta y suma, ¿cierto? Me separan cada uno de esos términos. Entonces, este polinomio está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Si nos damos cuenta, hay unos términos semejantes y otros no, ¿cierto? También podemos ver que hay unos términos que no están acompañados de ninguna letra. En este caso, el 7 y el 3, ¿cierto? Esos también los podemos operar, pero pues no los podemos mezclar con ningún otro. Entonces, buscamos cuáles términos son semejantes. Entonces los voy a marcar de diferentes colores. X y ya la 2. Entonces lo marco acá. Y X y ya la 2. Si se dan cuenta, aquí hay una pequeña trampita o algo de tener cuidado, y es que tenemos aquí invertido el exponente. En este es X solo y ya la 2, y en este es X a la 2 y Y solo. Pero por más de que se parezcan o a simple vista uno los pueda confundir, yo no los puedo sumar. ¿Listo? Entonces vamos a ir sumando, no hay ningún otro que se parezca a este primer término. Entonces, sumamos. 1 más 4 me da 5x, y a la 2.
Recuerden que la parte literal la dejamos exactamente igual. Buscamos otros dos términos, ¿cierto? Entonces, ahora sí tomamos este de acá. 2x a la 2y. Este no me sirve, este ya lo tomé, este de aquí me sirve. Entonces, se dan cuenta que este está positivo y este está negativo. Entonces, hacemos una resta. 5 menos 2, 3. ¿Cierto? Y cuando son símbolos diferentes, ¿cierto? Cuando tenemos un positivo y un negativo, dejamos el signo del mayor. En este caso el mayor es 5, entonces sería un valor negativo. Menos 3, x a la 2, y. Y por último, los términos independientes. Para este caso, 3 y 7. Una suma directa, ¿cierto? 3 más 7 nos da 10, ¿cierto? En primera instancia, yo ya podría decir que terminé mi operación, ¿cierto? Pero recuerden que les decía que en matemáticas se suelen dejar expresados teniendo el exponente mayor hacia la izquierda. Pero en este caso, ambos términos tienen el x, tienen el grado 2. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Pues tratamos de dejar que el exponente mayor que acompaña al coeficiente esté al comienzo. Entonces, reorganizándolo, este iría de primeras, menos 3, x a la 2y, más, ¿cierto? Porque recuerden que cuando no tenemos signo expresado, tomamos como valor positivo, más 5x y a la 2 y el término independiente. 10. ¿Listo, chicos? Entonces, para no hacer este video tan extenso, la misma forma en que aplicamos las sumas, aplicamos las restas y lo pueden hacer con cuantos términos deseen, ¿cierto? Los términos que se les está dejando son bastante pequeños y pueden solucionar todos. Vamos a hacer un último caso con valores decimales. En este caso tenemos 0,5x más 0,3y más 0,2x menos 0,1y. Si se dan cuenta, tenemos dos términos diferentes. Tenemos x con x y tenemos y con y, ¿cierto? Entonces hacemos la operación, sea adición o sustracción, ¿cierto? Hacemos con cada una de ellas, sumando los decimales, ¿cierto? 0,5 más 0,2, como todavía ambos son menores que 1, pues eso nos va a dar 0,7x. Y acá 0,3 menos 0,1, pues es una resta y nos queda positivo porque el 0,3 es mayor, entonces nos queda 0,2y. Y tendríamos toda nuestra expresión reducida a su mínima forma. ¿Listo? Entonces, chicos, con estos dos temitas, ¿sí? Bastante sencillos, ya ustedes pueden realizar la actividad 1 y la actividad 2. ¿Listo? Entonces, espero que les sea de mucha ayuda esta explicación y pues quedo atento a sus dudas. ¿Listo? La fecha de entrega de estas primeras dos actividades es para dentro de 15 días. Si hoy estamos a 7, la fecha máxima de entrega para esta actividad es el jueves 23 de julio. ¿Listo, chicos? La siguiente semana organizo la próxima explicación y les doy la nueva fecha de entrega. Entonces, que tengan buena noche y ojalá les haya servido mucho.